Buenas noches. Durante la ejecución de este trabajo encontramos que nos dieron 4 biomoléculas a estudiar. En este caso son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. La introducción del trabajo es: durante la ejecución del trabajo de investigación analizaremos las diferentes clases de moléculas que se presentan en el cuerpo humano. Objetivos del trabajo: identificar las funciones de cada biomolécula, conocer los tipos de biomolécula, aprender las características de cada biomolécula. La descripción de los carbohidratos: son biomoléculas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos se encuentran distribuidos ampliamente en las plantas y animales, ya que tienen funciones de gran importancia para la vida. Características de los carbohidratos. Los carbohidratos se pueden clasificar en simples y en complejos. Dentro de los simples encontramos los monosacáridos, que son la glucosa y la fructosa. Los disacáridos, formados por la unión de dos monosacáridos iguales o distintos, la lactosa, la maltosa o la sacarosa, etc. Los oligosacáridos, polímetros hasta 20 unidades de monosacáridos. En los complejos encontramos los polisacáridos, que están formados por la unión de más de 20 monosacáridos simples. La función de reserva: almidón, glucógeno, destranos. Función estructural: celulosa y silanos. Los tipos de la biomolécula de carbohidratos son los monosacáridos, oligosacáridos y disacáridos. La función en el organismo que cumplen estos carbohidratos, algunas de ellas son: suministran la mitad de la energía aportada por una dieta normal. Aportan energía para el trabajo muscular. 1 gramo de carbohidrato aporta 4 calorías. A partir de los hidratos se pueden sintetizar proteínas y lípidos. Otra de las funciones es que mejora la flora intestinal bacteriana gracias a la fermentación de azúcares como la lactosa. Dentro de los hidratos de carbono complejos se encuentra la fibra dietética, la cual capta y permite eliminar residuos y toxinas del organismo, es decir, cumple una función depurativa, entre otras. ¿Cómo se adquieren? Estos se adquieren por medio de diferentes tipos de alimentos. Entre ellos encontramos los azúcares, los cuales los componen las frutas, las leches, los productos lácteos. Algunos de ellos los encontramos en alimentos empacados o refinados que contienen azúcares añadidos, los cuales son las golosinas, las galletas, los pasteles, o algunos de panadería, entre otros. Por medio de los almidones también se pueden adquirir. Estos son por medio de los frijoles enlatados y secos, frijoles negros, verduras ricas en almidón, como papas, maíz, frijoles verdes, granos integrales como el arroz integral, la avena, la cebada, entre otros. También los podemos adquirir por medio de la fibra. Estos también, algunos de ellos son las nueces, las semillas. La mayoría de alimentos procesados y refinados tienen un contenido bajo en fibra, sin importar si están fortalecidos o no, nos dice la literatura. Pero también en la fibra, podemos encontrar alimentos con fibra como el trigo entero, el arroz integral, entre otros. ¿Cómo estos se procesan e ingresan a la célula? Los carbohidratos son incorporados al sistema digestivo mediante los alimentos ingeridos. Son degradados químicamente mediante las amilasas, transformándolos en maltosa. Luego la enzima maltosa termina para degradar a la maltosa en unidades simples de alfa-glucosa. Esta es la bibliografía de lo que se buscó sobre este tema de carbohidratos. Seguimos con la biomolécula de los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno, en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno.
de los lípidos saponificables. Los simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, aciglicéridos, y son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llaman grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se llaman aceites séridos. Los complejos son los lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos tales como el nitrógeno, el fósforo y el azufre, u otra medida como un glúcido. Los lípidos insaponificables, estos no tienen enlaces ester y no pueden hidrolizarse. Estos son los terpenoides, los esteroides y los protaglanidas y las protaglonidas. Los tipos de lípidos son las grasas, los fosfolípidos y el colesterol. ¿Cómo se adquieren estos o cómo se obtienen en nuestro cuerpo? Se pueden obtener por medio del omega 3 y el omega 7. Estos son unos nutrientes o son unos alimentos complementarios que usted los puede ingerir de diferentes formas. ¿Sí? Esto nos dan el omega 3, nos genera un buen funcionamiento cerebral. El omega 7 dice que puede ayudar a combatir y aliviar los principales síntomas del síndrome metabólico. ¿Cómo se obtienen? Estos se obtienen por medio de alimentos de origen animal o vegetal. Dentro de los de origen animal, los lípidos, encontramos las carnes rojas, las blancas, el pescado de río, leche, mantequilla, huevos, quesos, grasas de animales. Y dentro de los animales, del origen vegetal, encontramos cereales integrales, aceites derivados de semillas de oliva, girasol, uva, maíz, margarinas, etc. o legumbres. Esta es la bibliografía de todo lo que investigamos sobre los lípidos. Seguimos con la biomolécula de ácidos nucleicos. Son componentes orgánicos de elevado peso molecular formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Cumplen la importante función de sintetizar las proteínas específicas de las células y de almacenar, duplicar y transmitir las características hereditarias. Los ácidos nucleicos están representados por el ADN o por el ARN. Ya vamos a ver las características de estos dos, que son los cuales conforman los ácidos nucleicos. La característica del ADN es bicateriano. Está constituido por dos cadenas polinucleotídicas unidas entre sí en toda su longitud. Esta doble cadena puede disponerse en forma lineal. ADN de núcleo de células eucarióticas o en forma circular, ADN en células procarióticas, así como las mitocondrias y cloroplastos. El ARN difiere del ADN en que la pentosa de los nucleotídicos constituyentes es ribosa en lugar de desorribosa y que en lugar de las 4 bases AGCT aparece el AGCU, es decir, uracilo en lugar de timina. Las cadenas de ARN son más cortas que las cadenas del ADN, aunque dichas características es debida a consideraciones de carácter biológico. La función en el organismo. Los ácidos nucleicos como el ADN y ARN cumplen algunas de las siguientes funciones. El ADN participa en los mecanismos de genética y herencia celular. Participa en la transmisión de caracteres hereditarios, fenotipo y genotipo, de progenitores a hijos. El ARN participa en la síntesis y biosíntesis de proteínas celulares que se lleva a cabo en el citoplasma. Se han identificado al menos dos funciones fundamentales de los ácidos nucleicos, que son transmitir las características hereditarias de una generación a la siguiente y dirigir la síntesis de proteínas específicas. Seguimos con
Las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidas por un tipo de enlace conocidos como los enlaces pepticidas y de origen de disposición a los aminoácidos. Dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunas de las funciones. Entre todas las funciones biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo, son esenciales para el crecimiento, gracias a su contenido de nitrógeno que no están presentes en las otras moléculas como las grasas o hidratos de carbono. También encontramos que las proteínas están divididos en las estructuras de la proteína están divididos en cuatro, ¿sí? En el tipo de estructura que es la primaria está representada por la sucesión lineal de aminoácidos en forma de cadena peptícido y por lo tanto indica que los aminoácidos componen la cadena y el orden en que se encuentran. La secundaria es la dirección de los aminoácidos que componen la proteína. Hay dos tipos fundamentales, la hélice y la hoja plegada. La terciaria se origina cuando la atracción de los grupos que se encuentran en hélices obliga a la molécula se enrolle sobre sí misma a manera de ovillo, y existen dos tipos, la globular y la fibrosa. Y la cuaternaria se origina por la unión mediante los enlaces débiles de varias cadenas polipeptídicas, idénticas o no, lo que origina un complejo proteico, ejemplo el colágeno y la queratina. ¿Dónde se encuentran las proteínas? Los alimentos más ricos en proteínas es la carne, el pescado, los huevos, la leche y sus derivados, las leguminosas y los frutos secos. ¿Cómo ingresan estos a la célula? La digestión de las proteínas se inicia típicamente en el estómago, cuando el pepsinógeno es convertido en pepsina por la acción del ácido clorhídrico y continúa con la acción de la tripsina, la quimotripsina en el intestino. Las proteínas de dieta son degradadas a peptícidos cada vez más pequeños y estos hasta aminoácidos y sus derivados que son absorbidos por el epitelio gastrointestinal. Bueno, les agradezco mucho su atención. Este trabajo fue elaborado por Claudia Castellano. Muchas gracias.